sí, aquí estamos. Como te adelanté al principio del programa, hoy vamos a estar hablando sobre vértigo. Este síntoma, ahora vamos a aprender bien qué es, pero este síntoma que afecta a muchísimas personas, que por ahí no sabemos que lo estamos padeciendo y lo naturalizamos. Entonces, por eso convocamos a Romina Giles. Ella es kinesióloga, que viene a contarnos un poquito sobre esto y a sacar todas las dudas. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. Bien, Vicky, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Un gusto para nosotros para poder sacar mitos y poder aprender un poquito más sobre este síntoma que es el vértigo. Pero antes me gustaría hablar un poquito sobre la kinesiología. Sí, cómo no. Esta maravillosa área que realmente son profesionales que, iba a decir que utilizamos, ¿no? Que trabajamos para un montón de aspectos. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el campo de acción? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el objetivo de los kinesiólogos? Bueno, en el caso mío, yo me dedico a la rehabilitación vestibular. Eso es un área en la que el profesional kinesiólogo puede hacer la formación. Es un posgrado que se hace que nos habilita a hacer tratamientos en las personas que padecen alteraciones que tengan trastornos en el equilibrio. Claro. ¿Sí? Cuando vos decís vestibular, ¿te referís al oído? Me refiero al oído. Sí. Yo ahora te voy a dar las pautas de qué es lo que nos da el equilibrio y como para que se pueda entender bien, o sea, cuál es la función nuestra, los kinesiólogos que estamos trabajando en este área, que es súper interesante. El equilibrio en sí es importante saber que hay tres sistemas que intervienen. Uno es el visual, otro es el vestibular, que es el que está en el oído, que bueno, acá traje una maquetita para que se vea, viste que tiene como forma de caracol. Ajá, un caracol. Y esto es importante porque está todo el tiempo sensando los movimientos que uno hace, ¿sí? Y también está el sistema propioceptivo, que es el somatosensorial, que es lo que sentimos a través del tacto, o sea, de la piel. Claro. Exactamente. Por ejemplo, el hecho de estar parados, todo lo que sentimos, todo lo que nos transmite desde la piel, eso es la propiocepción. Entonces, ¿cuántas cosas que intervienen, ¿no? Sí. En una sola acción, solamente estar parados o sentados, ¿no? Como... Cuando hay alguna situación que altera alguno de estos sistemas, es ahí donde hay alteraciones en el equilibrio, y es ahí que, bueno, una vez que la persona está diagnosticada y se conoce qué lo causa, digamos, ahí los médicos derivan a los kinesiólogos que se dedican a este área y bueno, podemos trabajar, tenemos un montón de herramientas. Primeramente se evalúa al paciente, se estudia cuál es la situación de desequilibrio, cuál es la causa, se realizan pruebas de maniobras, por ejemplo, de evaluación o distintos test. Claro. Y que a partir de ahí, viendo la situación, el kinesiólogo puede generar un plan de tratamiento y así poder ayudar a recuperar esa falta de equilibrio, sobre todo en estos pacientes que cuando tienen este tipo de trastorno tienen síntomas que son, por ejemplo, el vértigo, el mareo, la inestabilidad, que son los que les trae la mayor dificultad. Ay, sí, que aparte la pasan muy mal. La pasan muy mal, ¿es verdad? Sí. ¿Y el vértigo puntualmente qué significa? Bueno, el vértigo es un síntoma. El vértigo es una alucinación de movimiento. Ajá. La persona que lo padece lo que siente es una sensación de movimiento cuando en realidad no hay movimiento. No importa si está parado o sentado. Claro, no. Y eso en sí aparece de manera giratoria, o sea, literalmente siente que está girando en general, ¿sí? Y no solo que viene acompañado de eso, también presentan mareo, inestabilidad, y todo eso sucede cuando hay alguna alteración de alguno de los sistemas que te nombré al principio. Te digo, hay muchas causas que pueden provocar este tipo de afección. Entonces, es importante que la persona que lo padece, que no lo naturalice, que pueda hacer una consulta médica para poder detectar cuál es el problema y así poder tener un tratamiento médico, y como alternativa terapéutica la rehabilitación vestibular. Nosotros es un trabajo interdisciplinario muy bueno, o sea que cuando funciona ese trabajo interdisciplinario siempre es favorable. Se puede estabilizar la siempre situación. es favorable en función de recuperar al paciente. Por eso, cuanto antes vienen al consultorio
es más fácil la recuperación, ¿no es cierto? Romy, cuando hablamos de vértigo, Sí. hasta recién que te escuchamos, siempre pensamos algo que tiene que ver con el miedo a las alturas, ¿viste? Cuando tengo vértigo, sí. que claramente dista mucho de este concepto. Sí. Y sin embargo está mal utilizado, digo, y lo quiero aclarar, porque por ahí muchas personas dicen, no, porque yo tengo vértigo, y a veces no es eso, ¿no? Puedes tenerle miedo a las alturas, a todos nos da un poquito de impresión si estamos en un lugar elevado. Sí, digo. sí, El pero vértigo es otra cosa. Es otra cosa, sí, es la sensación de movimiento. La sensación de movimiento cuando no lo hay. Cuando claro. no hay, Digo, exactamente. ¿y qué peligroso podría ser en una persona que maneja, en una persona que está a cargo de otras personas? Digo, Exacto. Son síntomas. Incluso en las personas mayores que al generar un trastorno del equilibrio es un riesgo de caída. ¿sí? Claro. A ver, los síntomas de vértigo se pueden presentar en distintas edades, pero hay afecciones que por ahí son en mayor prevalencia en adultos mayores. Claro, ¿sí? sí. Por Claro, y ejemplo, es peligroso ante las caídas, claro. Sí, Sí. para evitar riesgos de caídas, que eso también llevaría a otros trastornos. Entonces, por eso es fundamental cuando, si se percibe algún síntoma, porque a veces por ahí no siempre es algo muy brusco, se va dando de distintas formas. Por eso la importancia de poder detectar cuál es la causa. Tal cual. Sí. Y esto te iba a decir, ¿esto se da por algo en especial? Digo, estrés, cansancio, mala alimentación, digo, hay un montón de factores Mira, que nos todo afectan. todo depende puntualmente de qué es lo que pasa. Por ahí sería lindo hablar de lo que es el vértigo posicional, ¿sí? Que es una patología que se da con mucha recurrencia y se caracteriza precisamente porque aparece el síntoma del vértigo, bueno, el mareo y la inestabilidad en los cambios de posición. Las personas que lo padecen por ahí lo pueden notar porque por ahí sienten un mareo o esa sensación de giro, pero en breves periodos, segundos por decirte. ¿Y en qué situaciones, por ejemplo? Bueno, me lavo la cara, me agacho a buscar algo en el piso, busco algo de la alacena, me giro en la cama en el momento de acostarse, que son precisamente cuando se hace el cambio de posición de la cabeza, ¿sí? Y ese vértigo, que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, como lo dice el nombre, es el vértigo que se desencadena con el cambio de posición, paroxístico porque sea así de repente y benigno porque es inocuo, o sea, tiene reversión. ¿sí? Bien. Por eso es importante poder detectarlo porque lo antes que se detecte, se corrige. Esto se trata haciendo maniobras porque es una situación mecánica básicamente. Mira, yo te lo explico brevemente como para que la audiencia lo pueda entender. Perfecto. Bueno, dijimos que era el aparato vestibular. Sí. Tiene un sistema que son con estos conductos, ¿sí? Estos conductos tienen líquido permanentemente cuando hay uno de cada lado. Es 3 conductos de un lado, 3 conductos del otro. Ah, esto es el oído amplificado. Exactamente, Bien. es una maqueta, ¿sí? Amplificada del oído. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los conductos que tienen líquido y cuando normalmente uno se mueve, esto se va moviendo y es sensado permanentemente. Todos los movimientos que uno hace se sensan y se van pasando la información. Pero ¿qué pasa? En esta parte verde hay todas unas membranas que tienen una función, son órganos que tienen funciones, que arriba tienen todas partículas que se llaman otoconias, que son los famosos otolitos, que seguramente en algún momento lo escuchaste, sí, los otolitos. Sí. ¿Qué pasa? Esos otolitos son partículas muy pequeñitas y a veces, por X motivo, se desprenden y se meten en alguno de los conductos. Y cuando pasa eso, ahí es donde está el problema, porque uno se mueve, no sé si se alcanza a ver, pero fíjate que se mueven adentro unas partículas, ¿sí? Eso vendría a representar los otolitos. ¿sí? Bien. Entonces, mientras la persona está en movimiento y se mueven los otolitos, ahí es donde siente esa sensación de giro. Bien. Por lo tanto, y de malestar. Cuando la persona deja de hacer el movimiento que le genera ese malestar, ahí se detienen los síntomas. Pero eso, si no se trata enseguida en el paso del tiempo, puede traer una complicación en el equilibrio. ¿sí? Por lo tanto, es fundamental que si tienen alguno de estos síntomas,
no lo normalicen y que acudan a una evaluación con el médico, y en tal caso el médico hace las maniobras de evaluación y tratamiento, o puede derivar al kinesiólogo, que estamos capacitados los que hacemos este área a hacer las maniobras de evaluación y de reposición canalicular, se llama. Perfecto, bueno, quedó claro, ¿no? A tener en cuenta. Lo más importante, para cerrar, cuando decís a un médico, ¿es un médico clínico o un otorrino? Bueno, las personas pueden acudir a su médico de cabecera, y en tal caso hay especialistas que son otorrinos y otoneurólogos, neurólogos que son especialistas en el área. Bien, ¿sí? perfecto. Una vez que los ve el médico que los diagnostica, recién ahí puede participar el kinesiólogo con la derivación del médico, ¿sí? Claro, Pero primero perfecto. tiene que tener un diagnóstico. No, lógicamente, ¿sí? pero viste, por ahí uno no sabe a Porque dónde en ir general primero. lo que pasa, Vicky, es que a veces lo asocian a alguna situación. Por ejemplo, me mareo porque tengo el problema de las cervicales, y por ahí no es así. Tal cual. Entonces, no duden. La gente se diagnostica. Claro. Entonces, ante la presencia de alguno de estos síntomas, que recurra al médico. A un profesional. Y otra cosa que me gustaría decir, acá en Santa Fe hay muchos profesionales que nos dedicamos a este área. Y entonces, ¿cómo localizarlo? Es muy fácil. Pueden llamar o al colegio o el Círculo de Kinesiólogos de Santa Fe, y ahí tienen el listado, porque a veces por cercanía del hogar para atenderse, o por ahí los derivan y no saben a dónde recurrir. Entonces, llamando a estas entidades, ahí están todos los kinesiólogos que se dedican a las distintas áreas. Perfecto. Entonces, siempre recurrir ahí. Muchas gracias, Romy. No, por favor, Sos un gusto genial. realmente. Muchas gracias. Hasta la próxima.